La civilización egipcia es considerablemente antigua, remontándose al menos a 20.000 o 40.000 años. De acuerdo con las nuevas tendencias arqueológicas independientes, la civilización egipcia no tiene absolutamente nada que ver con los pueblos primitivos que pertenecieron a su misma época, por lo que su origen sigue siendo un misterio. Es por ello que los orígenes de la civilización egipcia deben buscarse en otra parte, y sin duda, todavía no han sido descubiertos. Para estudiar el problema del libro de Tot, debemos situarnos en esta hipótesis de una antiquísima civilización preegipcia. Pero entremos en contexto. Tot es un personaje mitológico, más divino que humano, el cual, según todos los documentos egipcios que poseemos, fue anterior a Egipto. En el instante del nacimiento de la civilización egipcia, hay que suponer que los sacerdotes y los faraones poseían el libro de Tot, que era, probablemente, una serie de papiros, que contenían maravillosos secretos inimaginables, de los diversos mundos y civilizaciones, y por tanto, daban o dan un enorme poder a sus poseedores. 2500 años antes de Cristo, los egipcios ya conocían la escritura y escribían libros. Estos libros se escribían en papiros. La palabra Biblia, que quiere decir libro, se deriva del nombre del puerto libanés de Biblos, que era el principal puerto de exportación de rollos de papiro. En la literatura egipcia, del 2500 a.C., encontramos ya tratados de ciencia y de medicina, textos religiosos, e incluso, obras de ciencia ficción. Por ejemplo, el extraordinario relato de las aventuras del faraón Snofru, padre de Keops, es sin duda, una verdadera novela futurista, con extraordinarios inventos, monstruos y máquinas, que incluso podría haber sido publicada en nuestros días y sorprendernos. El libro de Tot debía de ser, pues, un papiro antiquísimo, copiado en secreto en sucesivas ocasiones, y cuya antigüedad se remontaría a 10.000 o quizás a 20.000 años. Pero un objeto material no es en modo alguno un símbolo. Un objeto material que podía ser destruido, principalmente, por el fuego. Indaguemos lo que fue de él. Empezaremos por el propio Tot. Este es representado como un ser humano con cabeza de ibis. Tiene en la mano una pluma de caña y una paleta con la tinta que se utilizaba para escribir sobre pergamino. Sus otros dos símbolos son la luna y el mono. Según la tradición más antigua, inventó la escritura y actuó de secretario en todas las reuniones de los dioses. Está asociado con la ciudad de Hermópolis, de la que sabemos muy poco, y con unos reinos subterráneos de los que aún sabemos menos. Más tarde, Tot será identificado con Hermes. Transmitió la escritura a la humanidad y escribió un libro fundamental, el místico libro de Tot, el más antiguo de todos los libros antiguos, que contenía el secreto del poder ilimitado. La primera alusión a este libro aparece en el papiro de Turis, descifrado y publicado en París, en 1868. Este papiro relata una conspiración mágica contra el faraón, conspiración encaminada a aniquilarlo, junto con sus principales consejeros, por medio de hechizos practicados con figuritas de cera construidas a su imagen y semejanza. La represión fue terrible. 40 funcionarios y 6 encumbradas damas de la corte, fueron condenados a muerte y ejecutados, mientras otros se suicidaron. Entonces, el libro de Tot fue quemado por primera vez. Sin embargo, no fue su final, ya que reaparece más tarde en la historia de Egipto, en manos de Canuas, hijo de Ramsés II. Por lo visto, este poseía el original, escrito de puño y letra de Tot, y no por un escriba. Según los documentos, este libro enseñaba la manera de mirar al sol cara a cara. Confería poder sobre la tierra, el océano y los cuerpos celestes. Daba la facultad de interpretar los medios secretos utilizados por los animales para comunicarse entre ellos. Permitía resucitar a los muertos y la telequinesis.
Todo esto nos lo refieren los documentos egipcios de la época. Naturalmente, un libro como este constituye un peligro insoportable. Canoas quema el libro original, o pretende hacerlo. Como el mismo texto dice que el libro, nacido del fuego, es incombustible, el relato es contradictorio. Pero, si se produjo realmente esta desaparición, la misma fue, solo temporal. Nuevamente este libro, reaparece en las inscripciones de la Estela Metternich, llamada así porque fue regalada a Metternich por Mohammad Ali Bajá. Fue descubierta en 1828, y data del año 360 a.C. A escala de la historia egipcia es, pues, un documento moderno. En todo caso, aparecen representados en esta estela, más de 300 dioses, y entre ellos, los dioses de los planetas que giran alrededor de otros astros. No exagero nada, ya que, la mayoría de los descifradores modernos de la Estela Metternich, dicen que interesaría mucho a los autores de ciencia ficción. El propio Todd anuncia, en esta estela, que hizo quemar su libro y que expulsó al demonio Set y a los 7 señores del mal. Esta vez, la cuestión parece resuelta y definitiva. En el año 360 a.C., el libro de Todd es solemnemente destruido, sin embargo, la historia no ha hecho más que empezar. A partir del año 300 a.C., vemos aparecer de nuevo a Todd, identificado esta vez con Hermes Trismegisto, fundador de la alquimia. Todo mago que se respete, particularmente en Alejandría, alardea de poseer el libro de Todd, pero este libro no aparece nunca. Cada vez que un mago se jacta de poseerlo, un accidente pone fin a su carrera, y no pocas veces, a su vida. Entre principios del siglo I a.C. y finales del segundo después de Cristo, aparecen numerosos libros que constituyen, en su conjunto, el Corpus Hermeticum. A partir del siglo V, estos textos son coleccionados, y encontramos en ellos referencias al libro de Todd, pero nunca una indicación precisa que permita encontrarlo, algo muy sospechoso. Los textos más célebres de esta serie son los titulados Asclepius, Corecos Mou, y Poimandres. Todos se refieren al libro de Todd, pero ninguno lo cita directamente, ni explica cómo puede consultarse. Sin embargo, el Asclepius nos brinda extrañas imágenes del poder de las civilizaciones desaparecidas. Nuestros antepasados habían descubierto el arte de crear dioses. Construyeron estatuas, y, como no sabían crear almas, invocaron a los espíritus de los demonios y de los ángeles, y los introdujeron, gracias al misterio sagrado, en las imágenes de los dioses, de modo que estas estatuas recibieron el poder de hacer el bien y el mal. De este modo habrían sido creados los dioses egipcios y el propio Todd. ¿Creados? ¿Por quién? El texto no lo dice. Parece que por la gran civilización que precedió a la de Egipto. Según el Asclepius, estos dioses estaban aún presentes, y activos en tiempos de Cristo. Viven en una gran ciudad de las montañas de Libia, pero no diré más, dice el libro. Este conjunto de escritos herméticos puede encontrarse principalmente en el Corpus Hermeticum, publicado por Nocket Festugiere. Aún considerados como obras de ciencia ficción, estos textos excitan vivamente la imaginación. San Agustín y numerosos teólogos y filósofos se interesaron mucho por ellos. Sin duda alguna, estos textos son los que hicieron famoso el libro de Todd. Este aparece tan a menudo, desde el siglo V de la era cristiana hasta nuestros días, que podemos preguntarnos, ¿cómo fue reproducido antes de la invención de la imprenta y de la fotografía? La Inquisición lo quemó al menos 30 veces, y se necesitaría todo un libro, para enumerar los extraños accidentes sufridos por los que se jactaban de poseer el libro de Todd. Sea lo que fuere, jamás ha sido visto impreso o reproducido de algún modo. En el siglo XV,
empezó a circular una leyenda extraña. Según esta, la sociedad secreta que poseía el libro de Thoth, popularizó un resumen de este, una especie de fichero accesible a todos. Este fichero no sería otra cosa que la famosa baraja de naipes llamados tarot. Esta idea se encuentra expresada, por primera vez, en un libro de Antoine Court de Gebelin, Le Monde Primitif. Court de Gebelin, hombre de ciencia, miembro de la Academia Real de La Rochelle, publicó esta obra en 9 volúmenes, entre 1773 y 1783. Según él, tuvo acceso a un antiguo libro egipcio, que se libró de la destrucción de Alejandría, y declara, a su respecto, contenía, perfectamente conservadas, sus enseñanzas acerca de los más interesantes temas. Este libro del antiguo Egipto es la baraja del tarot, y nosotros lo tenemos por naipes de juego. Este pasaje no parece claro. ¿Quiere decir el autor que había ya una baraja de tarot en la biblioteca de Alejandría, o bien, quiere decir que un libro egipcio, salvado del desastre de Alejandría, afirmaba que el juego de tarot era un resumen de las enseñanzas del libro de Thoth? No lo sé. Lo cierto es que el juego de tarot ha sido objeto, particularmente en la época moderna, de estudios muy interesantes, entre ellos el del pintor contemporáneo Bascaín, que por desgracia permanece inédito. Limitándonos al campo de los hechos, observamos que el juego de tarot aparece alrededor del año 1100. Se componía, y se compone aún en la actualidad, de 78 cartas, y suele decirse que la baraja de 52 naipes que sirve para jugar, y la que se emplea para adivinar el porvenir son derivadas de él. Pero esto es mentira. En su origen, estas cartas se llamaban Naví, palabra italiana que significa profeta. En cambio, no se conoce la etimología de la palabra tarot. Consideramos, con el mayor escepticismo la hipótesis según la cual tarot, pronunciación francesa de la palabra tarot, es un anagrama de Horta, u orden del Temple. Con los anagramas, se puede llegar a donde uno quiera. Es posible que los templarios conocieran los tarots y los poseyesen, pero nada demuestra que los difundiesen. El bibliotecario de instrucción pública en tiempos de Napoleón III, Christian Pitois, dice en su Histoire de la Magie, publicada en 1876, que los más importantes secretos científicos de Egipto, anteriores a la destrucción de su civilización, están grabados en los tarots, y que estos encierran lo esencial del libro de Thoth. Ojalá fuese así, pero yo quisiera que me diesen pruebas más convincentes. En símbolos sumamente vagos, como son los tarots, puede encontrarse, y efectivamente se ha encontrado, cualquier cosa. Por consiguiente, y hasta que se demuestre lo contrario, la historia del libro de Thoth, resumido en los tarots me parecerá legendaria. En el siglo XVIII, todo charlatán que se respetase alardeaba de poseer el libro de Thoth. Ninguno de ellos pudo mostrarlo, y muchos murieron en las hogueras de la Inquisición por esta causa, hasta el año 1825. En los siglos XIX y XX, tampoco faltan charlatanes que se jactan de poseer el papiro o el libro de Thoth. Pero nadie se atrevería a publicarlo, porque los accidentes sufridos por sus poseedores han sido demasiado numerosos. Solo una organización de personas calificadas y eficaces puede enseñar esta técnica, y solo, en el seno de una organización de esta clase puede aplicarse la disciplina apropiada. Si existe tal organización, debe poseer necesariamente el libro de Thoth, o lo que queda de él. Y, si los egipcios aplicaron al papiro las mismas técnicas de conservación que a las momias, no es descabellado pensar que un papiro pudiese conservarse hasta el siglo XIX, a partir de cuya época pudo ser fotografiado. A menos que la organización de que se trata conociese la fotografía mucho antes del siglo XIX, hipótesis que no debe descartarse. Cersdaloe, cuñado de Cromwell y jefe de su policía secreta, parece que empleó en su gabinete negro una técnica análoga a la fotografía.
Pero, ¿se ha podido descifrar este texto? Volvemos a la disputa de los egiptólogos. Sax Rohmer escribió, refiriéndose a los egiptólogos oficiales: si los sirviésemos a todos y destilásemos el fluido obtenido de este modo, no extraeríamos un solo miligramo de imaginación. Esto parece muy cierto. Creo que, al menos allá por los años de 1920, hubo arqueólogos no oficiales realmente capaces de traducir los jeroglíficos. Schwaller de Lubis parece haber recibido las enseñanzas de tales especialistas. Hasta el punto de que no se puede rechazar a priori la existencia de un pequeño grupo, tan despierto en 1971 después de Cristo, como lo estaba en 1971 antes de Cristo, que posee algunos elementos de la ciencia secreta. He aquí, según Cedal King, un ejemplo de esta ciencia secreta. En Egipto existían verdaderas escuelas, y la gran escuela, que enseñaban las pirámides, era realmente importante. Su especialidad era el conocimiento objetivo, real, del universo real. Y una de las posibilidades que se ofrecían a los alumnos, gracias a un curso minuciosamente estudiado, era la de utilizar las funciones naturales, pero insospechadas, de su propio cuerpo para transformarlos, de seres subhumanos, como somos todos, en seres verdaderos. La gran escuela había perfeccionado una ciencia que nosotros no poseemos, la ciencia de la óptica psicológica. Esta ciencia permitía estudiar unos espejos que solo reflejaban lo que había de malo, en el rostro que se miraba en él. Este espejo recibía el nombre de Anken Ma'at, espejo de la verdad. El candidato que era admitido en la gran escuela no veía nada en el espejo, porque se había purificado hasta eliminar todo lo que tenía de malo. Este candidato era llamado maestro del espejo puro. Todo esto hace que sintamos un afán por saber más. Pero es comprensible que algunos piensen que la humanidad no está preparada para recibir estos conocimientos, y que una organización de hombres de negro haga todo lo posible por impedir la publicación del libro de Thoth. Y hasta hoy, parece haberlo conseguido. Como yo no sé lo que contiene este libro, me resulta difícil emitir una opinión. Es posible que existan realmente secretos demasiado peligrosos para ser revelados, y creo, desde luego, que el de la óptica psicológica figura entre ellos. Pero existen también personas fanáticas y supersticiosas. Para que lo sepan los supersticiosos, diremos, entre paréntesis, que se elaboró una estadística exacta de la duración media de la vida de todos los que intervinieron en la apertura de la tumba de Tutankamón. Por término medio, su vida fue más larga que la de sus contemporáneos. No admitimos, sin pruebas, todas las historias sobre la tumba maldita y la maldición del faraón. Lo cierto es que la tumba de Tutankamón fue abierta y completamente registrada. Por otra parte, cierto papiro egipcio, que anuncia el conocimiento de todos los secretos del cielo y de la tierra, solo expone, en realidad, la solución de las ecuaciones de primer grado. Es posible, pues, que los enemigos del libro de Thoth dramaticen demasiado la situación. Pero también es posible que tengan razón. Lo cierto es que, si existiese una traducción del libro de Thoth, con pruebas de autenticidad y fotografías del texto original, muy pocos se atreverían a publicarla. Les muestro este relato ingenuo, pero auténtico y fascinante, en The Wisdom of the Egyptians, de Brian Brown, citado por Lynn Carter en la antología Golden Cities, Far. El papiro egipcio del que fue extraída esta historia tiene unos 33 siglos de antigüedad. Nefe Kapeta encontró la pista del libro de Thoth, gracias a un antiguo sacerdote. El libro estaba guardado por serpientes y escorpiones, y sobre todo, por una serpiente inmortal. Se hallaba encerrado en una serie de recipientes, encajados uno dentro de otro y sumergidos en el fondo de un río. Con la ayuda de un mago, sacerdote de Isis, Nefe Kapeta extrajo la caja por medio de un aparato mágico de elevación.
cortó la serpiente inmortal en dos, y enterró las dos mitades en la arena, a suficiente distancia la una de la otra para que no pudiesen unirse de nuevo. Entonces, leyó la primera página del libro, y comprendió el ciclo, la tierra, el abismo, las montañas y el mar, y las lenguas de los pájaros, de los peces y de las bestias. Leyó la segunda página, y vio lucir el sol en el cielo nocturno, y, alrededor del sol, las grandes formas de los dioses mismos. Después, volvió a su casa, se tomó un papiro nuevo y una jarra de cerveza, escribió las fórmulas secretas del libro de Thoth, en el papiro, las bañó en la cerveza y bebió esta. De esta manera, poseyó todo el saber del gran mago. Pero Thoth volvió del país de los muertos y se vengó terriblemente. Murió el hijo de Nefe-Kapeta, después, murieron este y su mujer. Nefe-Kapeta fue enterrado con los honores debidos a un hijo de rey, y el libro secreto de Thoth fue enterrado con él. Por lo visto, no para siempre. Pues el libro de Thoth reaparece a lo largo de los siglos. Una leyenda posterior nos dice que la momia de Nefe-Kapeta, con el libro de Thoth apretado entre las manos, fue encontrada por Apolonio de Tiana. Lo cierto es, que sigue siendo una fascinante leyenda la existencia de este libro mágico, tal vez algún día aparezca una copia en alguna vieja y polvorienta biblioteca, y finalmente, revele sus misterios a los mortales, hasta entonces seguiremos indagando sobre su paradero. Si lo encuentro, seréis los primeros en saberlo, guiño, guiño.